Buenas noches. Este es el programa Somos el Combo de la televisión Más TV, un programa en el que hacemos entrevistas, analizamos temas de importancia para el país y presentamos investigaciones periodísticas que revelan la corrupción y abusos de poder de funcionarios públicos, políticos y empresarios. Bienvenidos. En este tema de iniciativas que generan siempre controversia, no son fáciles, por diferentes razones. En principio, la Comisión de Gobernación hay alrededor de 19 integrantes, de diferentes partidos políticos, de diferente forma de pensar, de diferentes profesiones, abogados, y existe una discusión bastante grande. 16 integrantes de la comisión fueron los que firmaron el dictamen favorable. Alrededor de 5 o 6 diputados no firmaron, y somos respetuosos de no haberlo firmado, pero la gran mayoría lo firmó porque cree que el espíritu de la ley es muy bueno. El tema de esta noche es la iniciativa de ley 6076, una iniciativa con la que se pretende que los agentes de la Policía Nacional Civil, militares y la seguridad presidencial, es decir, las AAS, accionen sus armas de fuego para reprimir protestas. Esto recuerda a lo ocurrido el 21 de noviembre de 2020, cuando hubo enfrentamiento entre manifestantes y agentes policiales. Las fuerzas de seguridad lanzaron bombas lacrimógenas contra las personas e hirieron a varios manifestantes. También se agredió a personas que estaban manifestando pacíficamente. Esta noche tendremos a varios invitados. Una de ellas es Nancy Cinto, una defensora de derechos humanos, que estuvo en las protestas del 21 de noviembre y que fue capturada por hacer una pinta en la fachada del Congreso de la República. A ella la agredió un agente policial que la lanzó al piso y contra él no pasó absolutamente nada. Buenas noches, Nancy. Buenas noches, Marvin. Bienvenidos. Gracias, buenas noches. Bueno, el tema radica en que estamos muy preocupados por la iniciativa 6076. ¿Por qué? Porque lo que hace es criminalizar las protestas. Lo que busca es que las propias fuerzas de seguridad le disparen a los manifestantes cuando se considere necesario, lo cual es sumamente grave. Y nos parece también bastante importante haber invitado a Nancy Cinto esta noche. ¿Por qué? Porque ella ha sido criminalizada y perseguida por el Estado de Guatemala por protestar. ¿Y qué sucedió? Ella fue detenida por hacer una pinta en el Congreso. Imagínense ustedes, por hacer una pinta por el derecho a la manifestación, el Ministerio Público la criminaliza. Obviamente aquí hay una persecución desde el Estado bastante fuerte, y lo que llama poderosamente la atención es que los criminales de cuello blanco, los grandes corruptos, siguen libres. Sin embargo, a las personas que manifiestan y que ejercen su derecho constitucional a la protesta, las encarcelan y las criminalizan. Nancy, ¿qué te parece la iniciativa 6076? ¿Cuál es tu análisis en primer término? Bueno, primero, buenas noches, Sony, buenas noches, Marvin. Muchas gracias por, poner en discusión y problematizar sobre todo esta nueva iniciativa de ley, que por supuesto es una aberración jurídica primero. Segundo, decir que es totalmente preocupante el hecho que se pueda normativizar o legalizar la represión contra manifestantes que ejercen obviamente un derecho constitucional, que es de la manifestación, la organización y sobre todo la libertad de expresión, ¿verdad? Que es una de las cosas por las que a mí me criminalizan en algún momento. Y sin duda alguna esta iniciativa de ley o la represión en sí que ha hecho el Estado o los gobiernos en contra de las personas que defendemos derechos humanos, no han necesitado también de esta ley para reprimir, ¿verdad? Eso está también claro, pero sin embargo esta iniciativa nos lleva a entender un poco más del que no, bueno, nos lleva a entender el hecho de que no se va a poder, digamos, sancionar o castigar a estos agentes que puedan agredirnos y hasta asesinarnos, ¿verdad?
Sí, hay algo bastante relevante en esta iniciativa de ley, y es que también dentro de las mismas reformas se establece que los agentes de la Policía Nacional Civil o del Ejército que les paren a un manifestante, y esto lo pueden hacer ellos con discrecionalidad, ¿verdad? Por supuesto. Porque obviamente si ellos se sienten atacados, podrían disparar en cualquier momento. Imagínense ustedes si un manifestante le lanza un objeto a un policía, le va a disparar, ¿verdad? Claro, un aspecto importante es que dice que si el agente policial, el militar o la seguridad presidencial, en defensa propia, le dispara a la persona, pero ¿cómo entender, Nancy, cómo entender el hecho de que una persona, el policía va a justificar el hecho de dispararle a alguien, decir en defensa propia de un tercero? O sea, esa va a ser siempre ahora la excusa que pretenden hacer. Le disparé porque fue en defensa propia. Pero como decía, no, Marvin, tal vez le lanza un objeto y le va a disparar en defensa propia. No, imagínense ustedes que sería lamentable que una persona, digamos, maltrate a un agente de la Policía Nacional Civil, y él se va a sentir intimidado y lo que va a hacer es accionar su arma de fuego. ¿Cómo ves eso, Nancy? El hecho de que a una persona el policía le puede disparar y va a decir en defensa propia. Sí, definitivamente es una discreción absurda, ¿verdad? Porque hemos visto que los manifestantes en sí nunca hemos llevado objetos ni nada para violentar a nadie, porque nuestro objetivo nunca es agredir a nadie, en verdad ha sido denunciar, evidenciar y exigir derechos, más no violentar, digamos, a los agentes de la Policía Nacional Civil. Entonces creo que no hay justificación para decir de que ellos se van a tener que defender de nosotros, ¿verdad? Cuando deberían de cuidarnos. Entonces, empezando por ahí, ¿no? Porque al final nosotros nunca hemos llevado como objetos ni nada para agredirlos a ellos, o hemos llevado como esa intencionalidad de agresión y de enfrentamiento, sino más bien ellos han sido los que han llevado elemento, y obviamente el Estado en sí, el gobierno mismo ha invertido para que ellos tengan todas las herramientas para reprimirnos. Entonces es absurdo que se piense que nuestra intencionalidad como manifestantes sea llegar a agredirlos a ellos. O sea, empezando por ahí, creo que no puede existir esa lógica que desde ya tienen que pensar en que van a actuar para defenderse. Por supuesto, y es que un punto importante ahí es el hecho de cómo los agentes policiales también lanzan las bombas lacrimógenas, ¿no? O sea, se sienten agredidos por los manifestantes y lo que hacen primero, lanzar bombas lacrimógenas, y las disparan de una forma discrecional. Por supuesto. No disparan a lanzarlas al piso en la calle, no, disparan para agredir a las personas. Y es que fíjate, Sonny, que hay algo bien importante también, es que cuando capturan a Nancy Cinto, el Estado lo que persigue también es de que la gente deje de protestar. Hace muchos años, pues obviamente, en la década de los 80, pues la represión del Estado era mucho más fuerte. Ahora, ¿qué se hace? Criminalizar y pues, perseguir judicialmente a quienes protestan. Y con esta iniciativa de ley se fortalece aún más ese tema, de hacer que la gente no salga a manifestar, que la gente tenga miedo. ¿Cuál es el mensaje del Estado? ¿Cuál es el mensaje del presidente? Un presidente que hace un llamado a la unidad nacional, a que que el país avanza, pero con este tipo de iniciativas de ley, ¿qué es lo que hace? Reprimir a la población. Nancy, digamos, en este punto sería relevante contarle a la gente si realmente lo que el Estado persigue es eso, criminalizar más a los manifestantes o hacer que la gente tenga miedo. Bueno, de inicio, primero con el caso específicamente en el que me involucran, o en el proceso judicial que ellos hacen en mi contra, definitivamente por lo simbólico que fue el 21 de noviembre del 2020, por el tema del presupuesto nacional, ¿verdad? Y que muchos estaban en contra de eso. Creo que es bien simbólico, ¿verdad? La agresión o la persecución, porque ellos lo que querían efectivamente es que la gente no saliera a manifestar, que no se pronunciara y que dejara pasar hasta cierto punto, digamos, todo lo que en el legislativo se va aprobando, ¿no? Y creo que ha pasado con muchas iniciativas de ley, creería yo, a pesar de la criminalización que existe y de cómo han utilizado han mal utilizado el derecho penal en contra de quienes defendemos derechos humanos.
sí, la población sigue estando, digamos, en pequeños grupos. Recordarán ustedes la 52-72, que también la gente salió a manifestar, posiblemente no fue la masividad que esperábamos, pero la gente ha estado, o sea, sí quisieron insertar el miedo, un miedo histórico que ha existido, pero que al final también hay gente que, pues a pesar de, digamos, de esas condiciones, sigue estando en las calles. Entonces sí creo yo que la intención sí era esa, efectivamente, sancionar, por ejemplo, el delito por el que a mí me procesan, tiene una pena de 6 a 9 años de cárcel inconmutable, a diferencia de un policía, ahora con esta iniciativa de ley por abuso de autoridad, la sanción de ellos o la pena sería de 1 a 3 años. Entonces tampoco equipara con lo de una pinta. Entonces hay como esta diferenciación, ¿verdad?, de delitos, que a un agente por violentarnos, por agredirnos, tiene una pena menos que una persona que haga una pinta en un espacio como el Congreso de la República, que no nos representa. Entonces, es evidencia sin duda alguna la sanción que ellos quieren dejar y el castigo que quieren que nosotras asumamos por el hecho de defender derechos humanos. Nancy, ¿y tú crees que con el actuar del gobierno el 21 de noviembre de 2020 sí tuvo un impacto en las protestas? O sea, sí hubo un impacto en el mensaje que se envió explicando bueno, si vas a manifestar o a hacer una pinta, te vamos a detener. Ya está el ejemplo de las demás personas. Entonces, ¿tú crees que sí tuvo un impacto ese actuar? ¿Y esta iniciativa de ley también tendrá un impacto en las personas que salen a manifestar? Sí, definitivamente tuvo un impacto porque veníamos de una indignación, veníamos también de un proceso de pandemia, de mucho tiempo estar en casa. Entonces creo que la gente también necesitaba como manifestar toda esta indignación, y con los sucesos del 21N del 2020, que no solo fueron agresiones, fueron detenciones arbitrarias también, definitivamente queda un miedo, ¿verdad?, que es muy normal que esté en la sociedad, porque utilizan toda la institucionalidad y el aparato estatal, la fuerza policial, para generar ese miedo que ellos querían. Por supuesto que está. Sin embargo, insisto mucho el hecho de que sí hay pequeños grupos que siguen estando, tomando espacios, manifestando, defendiendo derechos. Pensamos que queremos seguir con la masividad también, pero el sistema no lo permite. Y con esta iniciativa de ley, por supuesto, es el miedo, ¿verdad? Ahorita creo que no es el miedo a ser capturados o criminalizados, sino más bien es el miedo a ser incluso asesinados, porque si con toda libertad la policía va a poder dispararme o tiene una bomba lacrimógena que puede llevar a daños muy fuertes físicos, entonces creo que es un miedo también a perder la vida, no solo es la criminalización en sí, sino que es con toda libertad a asesinarte bajo la justificación que fue en defensa propia, ¿no? Claro, y es que el presidente de la Comisión de Gobernación, el diputado Boris España, señala que esta iniciativa de ley es con el propósito de que las fuerzas de seguridad accionen sus armas en contra de grupos del crimen organizado y los pandilleros. Pero lo curioso, Nancy, lo curioso, Marvin, es de que en esta iniciativa de ley, ni en el dictamen favorable que recibe la comisión, ni el contenido de la iniciativa de ley menciona al grupo del crimen organizado o a las pandillas. Entonces, es un discurso donde tratan de tapar lo que en verdad quieren. Y es que adicionalmente a ello, recordemos que también todos los diputados que presentan esta iniciativa de ley pertenecen a la UCN, ¿verdad? El partido cuyo principal líder Mario Estrada está preso en Estados Unidos por narcotráfico, ¿verdad? Es decir, todos los diputados que presentan esta iniciativa de ley pertenecen a la UCN, ¿verdad? Eso llama poderosamente la atención, porque adicionalmente a ello también hay que tomar en cuenta de que el presidente Alejandro Yamatei es quien está atrás de esa iniciativa de ley. Claro. Porque sí es. Pero, ¿qué hace? Ni siquiera envía, él tiene iniciativa de ley, pero ni siquiera la envía a él, no la envía el Ejecutivo. La envía a través de una bancada aliada. Exactamente, entonces una bancada que ha votado con ellos en la mayoría de temas, ¿verdad? Yo sospecho que esta iniciativa de ley fue hecha en la misma Secretaría General de la Presidencia. Sí, la verdad que sí. Eso es una afirmación bastante fuerte, pero no deja de ser descartada y alocada, porque el presidente utiliza
a diputados aliados en el Congreso de la República para presentar ese tipo de iniciativas y después decir, yo no la presenté, la hizo otra bancada, la hizo otro diputado, pero sabemos que el que está detrás de esta iniciativa es el presidente Alejandro Yamatei, que la presentó a través del partido Unión del Cambio Nacional, UCN, diputados que lo acompañan en sus giras presidenciales, diputados a los que él ha asistido a su boda, por ejemplo, Napoleón Rojas, ese fue uno de los diputados ponentes de esta iniciativa de ley, y el presidente andaba ahí en su boda, ¿no?, cuando se casó con Miguel Martínez. Entonces, que me vengan a decir de que el presidente no está detrás de esta iniciativa de ley. Lo que pasa es bien complicado. Yo esta iniciativa de ley, que la denominan Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y el Ejército de Guatemala, yo le llamaría Ley para permitir la represión y los abusos de poder. Pero es que aquí yo también quiero hacer énfasis en algo. Hay una parte, en el artículo 14 de esta ley, se adiciona, se reforma el Código Penal, ¿verdad? Y se adiciona el artículo 264. ¿Y qué dice el artículo 264 ter? De ser aprobada la reforma al Código Penal, dice, medida sustitutiva para los miembros de las Fuerzas de Seguridad Pública del Ejército de Guatemala. El personal que integra las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala, que en el legítimo ejercicio de sus funciones resulte involucrado en la comisión de un supuesto hecho ilícito, de conformidad con la ley del fortalecimiento de las fuerzas públicas y del Ejército de Guatemala, se le impondrá como medida de coerción el arresto domiciliario y otras que el juez considere pertinentes de las establecidas en el artículo 274 del Código Penal, con el objeto de garantizar su derecho al trabajo. Sí, ¿cómo ver eso, Nancia? La verdad que es parte de lo que mencionabas, de que hago una pinta, voy a una protesta, me capturan, me meten preso y me quieren dejar 3 meses en lo que dura la investigación. Pero un policía agrede a un manifestante y ¿qué es lo que hace? Darle medida sustitutiva y que se vaya a su casa. ¿Cómo es eso? Sí, eso es, digamos, la legislación guatemalteca es desigual, ¿verdad? Porque al final las personas que deben cumplir con una sanción, en este caso penal, ¿verdad?, a como lo tipifican ellos, es más grande a los funcionarios, funcionarios públicos, ¿verdad?, y trabajadores mismos del Estado, como son los agentes de la Policía Nacional Civil. Incluso, digamos, en muchos procesos judiciales, en la audiencia primera declaración, tienes que evidenciar, digamos, tienes que contar con todos los medios necesarios para que te den arraigo, ¿verdad? Y arresto domiciliario, a diferencia de estos que ya lo están como legislando de esta forma, ¿verdad? No hay otra forma de hacerlo más que beneficiándolo a ellos con estas condiciones, cuando en realidad nosotros nos dan, si contamos con los medios necesarios para tener arraigo, pues arresto domiciliario, pero tenemos que comprobarlo en la audiencia de primera declaración. Entonces sí creo que la ley definitivamente es desigual, o sea, siempre ha sido desigual el Código Penal porque las sanciones son más grandes para unos que para otros, empezando por ahí, y definitivamente lo que decía, ¿verdad?, la sanción de prisión de por sí ya en el Código Penal es desigual, ¿verdad?, en diferencia del delito de bienes culturales, depravación de bienes culturales, perdón, y el del abuso de autoridad por parte de la Policía Nacional Civil son sanciones desiguales, o sea, son absurdas, patéticas. Entonces creo que empezando por ahí pues sería una desigualdad y una aberración y que no sancionaría en realidad a la persona que daña físicamente a otra, ¿verdad? Claro. Pues bueno, esta ha sido la conversación que hemos tenido con Nancy Cinto. Vamos a una pausa y regresamos. Los periodistas Marvin del Cid y Sony Figueroa te presentan investigaciones, entrevistas y analizan temas de relevancia nacional. Somos el Combo, los jueves a las 19 horas, con sus repeticiones los domingos a las 15 horas y martes a las 11 de la mañana por MásTV. Buenas noches, continuamos en el programa Somos el Combo de televisión MásTV.
Tenemos como invitada a Nancy Cinto, una defensora de derechos humanos, quien estuvo en las protestas del 21 de noviembre del 2020. A Nancy, un año después, la Policía Nacional Civil, en conjunto con el Ministerio Público, la detuvo, señalándola de hacer una pinta en la fachada del Congreso de la República. Una investigación que duró más de un año, o aproximadamente un año, y estuvo a cargo del auxiliar fiscal Maynor Hernández. Un auxiliar fiscal que deja mucho que desear con su trabajo. Nancy, cuéntanos, ¿cómo fue ese día de la detención? O sea, ¿llegaron a allanar tu casa? ¿Se llevaron, creo que, tu mochila? ¿Se llevaron, o sea, hasta tu ropa que llevabas ese día, si no estoy mal? O sea, ¿cómo fue ese contingente de elementos policiales que llega a tu casa a hacer el allanamiento y a detenerte? Bueno, creo que previo al allanamiento, decir también que hubo, bueno, ese año que duró la investigación, la supuesta investigación, porque al final considero que los fiscales no son investigadores, digamos, de delitos específicos, sino más bien son creadores de expedientes, como los hemos podido ver en otros casos de criminalización, ¿no? Previo a esa, digamos, a la detención, al allanamiento de ese momento, hubo varios, digamos, escenarios de persecución, de hostigamiento, de persecución y de seguimiento, ¿verdad?, a mis espacios de casa, al espacio donde laboraba. Entonces, previo a ejecutar esa orden de allanamiento, sí hubo un proceso de persecución, ¿verdad?, de vigilancia para lograr ejecutar la orden de allanamiento. Sí, creo que el abuso excesivo de la fuerza policial fue una de las cosas que personalmente me llamaron la atención, porque no era necesario la presencia de la policía. Yo en ningún momento, digamos, me opuse, digamos, a la orden de allanamiento en su momento. Fue un uso excesivo, la presencia fue masiva, no había por qué, y sobre todo pensando en un delito, pensando no en el delito, pensando en el hecho concreto que fue una pinta, ¿no?, que no había necesidad de ello. Primero eso, sí se llevan, embalan, secuestran mi mochila, secuestran mi corte que es parte de mi indumentaria, y es el corte que llevaba ese día. También se llevan mi teléfono móvil, ¿verdad?, para pues que fueran parte de los medios de prueba, como ellos les llaman. Entonces, pues también fue absurdo, porque ellos estaban buscando como otros elementos que no iban a aportar a la investigación, sino que, pues no sé cuál era el objetivo de ellos. Eso, digamos, denota también que no tenían como medios concretos para decir efectivamente Nancy hizo la pinta, dañó la esencia del Congreso, que fue una de las discusiones que se tuvieron durante el proceso judicial, que se había dañado la esencia del Congreso y la identidad nacional a partir de una pinta, ¿no? Y que como mi corte puede ser un medio de prueba que daña, destruye efectivamente esa institucionalidad, dejándolo por ahí. Segundo, tal vez también decir que todo este proceso, desde el allanamiento al proceso de etapa intermedia, llegar a etapa intermedia, estuvo lleno de anomalías, efectivamente, por todos estos fiscales, ¿verdad? Es un grupo, obviamente, hemos visto de qué fiscales se ha compuesto la institucionalidad del Ministerio Público, que son serviles a estos operadores que, digamos, quieren seguir estando en la impunidad y perseguir a personas que defendemos de derechos humanos, ¿verdad? Entonces, creo que eso. Claro, y ¿cómo fue, digamos, también, o sea, porque al final estos procesos lo que buscan son destruirte, digamos, o sea, el hecho de que ya no sigas ejerciendo tu derecho como ciudadano de protestar y todo eso. ¿Cómo impacta este tipo de situaciones en la vida de una persona? Porque, por ejemplo, cuando fue mi detención, al final deja una secuela. Yo recuerdo que después de mi detención yo escuchaba una patrulla, me ponía nervioso, me decía, me había capturado otra vez, decía yo. Entonces, ¿cómo este tipo de procesos también afectan a la persona? ¿Cómo fue en tu caso? Bueno, definitivamente hay muchas secuelas, ¿verdad? Pero creo que una de las cosas es como también decir cuánto invierte el Estado para que nosotros tengamos ese pánico, ese miedo, porque, por ejemplo, en mi caso, durante toda la etapa de investigación,
siempre a la salida de mi cuadra o colonia siempre habían de 3, a veces 5 policías, a veces había una patrulla y 5 policías. Entonces no entendía yo por qué la necesidad de que estuviera tanto contingente ahí, ¿no? Entonces, primero eso, ¿verdad? Es que uno está bajo control y no solo es la forma física, digamos, de control, sino también la virtual, que es como una más reciente a la que estamos... a las que estamos todos inmersos, ¿verdad? Porque salen los net centers, salen otros. Entonces creo que también de esa forma hay una persecución virtual, física, obviamente eso queda ahí. También hay, queramos o no, un miedo de todo lo que vas a decir en redes sociales sea utilizado en tu contra, ¿verdad? Pensando ahorita en el delito del la ciberdelincuencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en etapa de investigación yo sí tenía mucho de tuitear cosas porque podrían ser usadas en mi contra y eso, digamos, creo que sí me pausé un poco porque te pausan, ¿verdad? No puedes decir o hacer nada porque puede afectarte, eso para empezar. Segundo, definitivamente hay un daño psicosocial, ¿verdad? Que impacta en ti, en tu familia, en las colectividades que representas. Pero creo que también son procesos necesarios para entender nuestras convicciones políticas y tomar más fuerzas, ¿verdad? Porque al final lo que ellos quieren es seguir insertando el miedo, quieren que nos sigamos pausando y desistiendo de nuestras luchas colectivas y defender nuestros derechos. Y es que ahí mencionaba Sony al famoso Maynor Hernández, ¿verdad? Un fiscal auxiliar que nosotros tuvimos la mala suerte de conocer en la Fiscalía de Delitos contra Periodistas. ¿Quién es este personaje? Un personaje al que nosotros le presentamos, que conoció algunas de las denuncias que nosotros presentamos por los ataques que hemos recibido. Incluso en una ocasión se presentó una denuncia por un robo que me hicieron a mí. ¿Y qué hizo este fiscal auxiliar? Tratar de criminalizarme a mí. Y a pesar de que tenía identificados a los delincuentes, que el vehículo en el que me habían robado, nunca hizo los allanamientos. Cuando yo me vine a dar cuenta, a quien había perfilado Maynor Hernández, era a mí, ¿verdad? Ese tipo de fiscales son los que tiene el Ministerio Público, ese tipo de fiscales auxiliares son los que tiene el Ministerio Público. Pero lo más lamentable en todo esto es de que a Maynor Hernández lo ponen como una de las cabezas para hacer la criminalización, en este caso de Nancy Cinto y de otros manifestantes. Entonces también es bien delicado que en el Ministerio Público hay auxiliares y hay fiscales que retuercen la ley de acuerdo a las órdenes que reciben. ¿Son? Claro, por supuesto. Es interesante cómo se tergiversa la ley y cómo se crean estas unidades especiales para criminalizar a las personas. Nancy, un último mensaje que quisieras hacerle a los ciudadanos en relación a las protestas, lo que está ocurriendo en Guatemala, los abusos que siguen de parte del gobierno, del Congreso de la República, un mensaje a las personas que quizá quieren salir a manifestar y no lo hacen por temor. ¿Qué les dirías a estas personas? Pues que no los tengan, porque definitivamente el miedo no es opción, ¿verdad? Eso es lo que ellos han querido, digamos, que nosotros pensemos que la única forma de vivir este país es el miedo. Sin embargo, creo que nos hace falta mucho la organización social, el acuerpamiento, que por supuesto, aunque no logremos en estos momentos masividad, creo que sí hay un ejemplo de resistencia, por ejemplo, la defensa de la Universidad de San Carlos, ahí están los compañeros universitarios resistiendo, y eso creo que también denota de que a pesar de la criminalización, a pesar de las intenciones de crear iniciativas de ley que atenten contra nuestros derechos de organización, manifestación y libertad de expresión, sí hay compañeras y compañeros que siguen estando y que también pues están estando, ¿no? Y eso creo que hay que seguirlo haciendo, no podemos de verdad dejar de resistir y como insisto, ¿no? El miedo nunca será una opción digna en este país, y porque todos anhelamos mejores condiciones. Entonces, a final de eso, seguimos estando, y creo que hay que seguir organizándose para responder con mucha fuerza a lo que ellos pretenden hacer. Bueno, gracias por continuar en el programa. Acabamos de entrevistar a Nancy Cinto, una defensora de derechos humanos, quien fue criminalizada
simplemente por hacer una pinta en el Congreso de la República y que posteriormente fue borrada con agua y jabón. Algo lamentable, ¿verdad? Y pareciera ser de que uno de los objetivos es generar temor en la población para que la gente no salga a manifestar. Es un tema bastante delicado. Y ahora en este segmento tendremos a Carlos González, de 33 años, quien estuvo presente en las protestas del 21 de noviembre del año 2020. Él vive en el municipio de Villanueva y el día de las protestas de esa fecha fue a manifestar con el derecho que le asiste como a cualquier ciudadano. Lamentablemente ese día Carlos también tuvo un incidente donde perdió su ojo izquierdo, producto del lanzamiento de una bomba por parte de agentes de la Policía Nacional Civil. Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Sony. ¿Qué tal, Sony? Buenas noches. Buenas noches. Carlos, para comenzar esta entrevista, para que nos cuentes y le cuentes a la gente que nos está viendo, ¿qué pasó ese día que llegaste a Zona 1, al centro histórico? ¿Querías manifestar, señalar expresar tu rechazo a los abusos que estaba cometiendo el Congreso de la República, aprobando un presupuesto que le quitaba fondos al Ministerio de Salud y se lo daba al Ministerio de Comunicaciones? ¿Para qué? Para el tema de las carreteras, donde sabemos de que hay corrupción, ¿verdad? Donde se favorecen a ciertos empresarios por el tema de las carreteras. ¿Qué fue ese día? ¿Llegaste a la plaza? Contanos un poco, ¿qué pasó? Fíjate que ese día, bueno, sí hubo uno hasta, sí, como te dijera, uno hasta acostumbramiento. ¿En qué sentido? De las 12, del segmento para allá, ya no había Transmetro. Entonces, casi una hora me estuve ahí en el segmento. Llegué como casi a la zona 1, casi a las, más o menos aproximadamente que iban a ser las 3. Bien, caminé casi todo lo que es la Sexta Avenida, pensando que al principio no había gente. Yo decía, ¿será que me van a venir a manifestar o algo? Pero llegando ya casi de la 15 para adelante, sí, había bastante vendedores, de todo. Ya llegando casi a la novena calle y sobre la Sexta, ahí estaban que manifestantes, sí, un montón de... Y hasta gente adulta. Gente adulta que, bueno, no es la primera vez que yo estoy en una manifestación. Yo decía, pero la situación que sucedió sobre la novena, ya poquito para adentro de la que es la novena calle, llegando para la Séptima Avenida, ahí sí hubo un montón de cosas que, bueno, lanzaban piedras, que ellos lo que hacían los antimontines, solo tirar. Como que y eso que supuestamente tienen que tener una práctica. Un protocolo. Sí, un protocolo para poder, porque lanzaban, pero no para allá, ¿verdad? Lanzaban para los edificios, o sea, los edificios solo se oían los vidrios, quebraban, que esto. Pues, y eso que estuve solo casi como unos 35 minutos, que retrocedían, ellos hacían también. Después, casi en ese momento, cuando ya venían subiendo lo que es sobre la novena para tomar lo que es la Séptima Avenida, un grupo se quedó ahí sobre la calle, el otro se fue para lo que es la Octava calle. Sí, fue tremendo ese momento, porque ya cuando estaban ellos ahí, cabal cayó una bomba lacrimógena sobre la Sexta Avenida. ¿Qué hicieron todos? Desperdicios, porque fue rápido. No sé, la gente no se hallaba a dónde salir, meterse, y como todavía estaban los restaurantes estaban abiertos todavía. Se metieron en los restaurantes y había un montón. Pero ahí después, cuando yo vi, la idea que se me ocurrió, que caía una bomba
era echarle agua. ¿En qué sentido? Porque a echarle agua, a apagar no salía el gran humo, que es el humo. Echando el agua se calma el humo que sale. Exactamente. Yo decía, bueno, esa fue una idea así que se me vino así, bueno. Ya después seguimos. Ya después cuando ellos estaban retrocediendo los antimotines. Eso fue lo último que yo recuerdo, que ellos estaban retrocediendo, venían los que estaban sobre la 8ª calle, sobre la 7ª avenida, a ellos sí venían tirándole de todos. Porque más o menos a la mano izquierda, al tompe, ahí donde había una farmacia, creo que Aguilar, no sabe cómo se llama, pero bueno, venían disparándole, tirándoles, ellos tiraban también, y ahí después ellos quedaron casi sobre donde está el banco, así en medio. Ahí fue donde te impactó. Ahí yo lo realmente que sentí, porque yo sentí que yo estaba en el grupo, sentí que todavía estaba el montón de gente, pero nunca imaginé que cuando observé los videos que ellos me enseñaron, no había nadie, ¿va? Yo solo sentí que me habían dado, como que me habían dado un golpe, o si no, como que me estuvieran mareando, así iba dando vueltas y vueltas, y sentí que yo pensé que caí de espaldas, nunca pensé que iba a caer de cara, pero en esa situación yo decía cuando, tanto sí, yo diciendo que, ¿por qué? Pues si no es la primera vez que yo estoy apoyando a lo que es de mi país. Porque a veces uno piensa, esto, la ranchucha, no, hombre. Todos piensan que cuando uno manifiesta, piensa que uno tal vez no tiene un trabajo, tal vez esto, que el otro. Sí, Guatemala nunca ha tenido una forma de poder darles la oportunidad a los jóvenes. Salieron de graduación o están graduados ya hace años, o también de la universidad. Aquí solo conocemos como lo que es el cuello. Carlos, solo para interrumpirte, entiendo que cuando te impacta la bomba lacrimógena en el rostro, caes, varios de las personas que estaban ahí también te llegan a auxiliar, te llegan a atender los bomberos y los bomberos te llevan a un hospital y resulta que ahí no te podían atender la cirugía en el ojo y después te trasladan a otro hospital, te llevan a 2 lugares y la cuestión es de que si te hubiesen llevado o en el primer hospital te hubiesen atendido y te hubiesen hecho la cirugía, no hubieses perdido tu ojo. O sea, eso fue lo que te dijeron después de que despertaras. No sé si despertaste horas después o un día después después del golpe que recibiste de la bomba lacrimógena. Fíjate que no. Mira, cuando fue la Cruz Roja la que me llevó al hospital San Juan de Dios. Bueno, llegué, ellos me bajaron, porque yo sentía. Me bajaron, me quitaron hasta de todo. Me llevaron. Lo único que les dijeron, que no tenían rayos X. Aparte de eso, aparte de eso que el Estado te reprime y los hospitales todavía no tienen las condiciones, ¿verdad? Para atenderte. Terrible. Ahí solo yo recuerdo, llévenselo. Bueno, subíme otra vez la ambulancia y yo solo como que estuviera en una carretilla ahí que me movían así. Pero bueno, ya cuando llegué al hospital Roosevelt, ya me tenían hasta una silla de ruedas y yo para arriba, para abajo, porque ese ya todavía estaba de pie. ¿Estabas consciente? Estaba consciente porque sentí, porque hasta le dije, no sé si era enfermera o doctora, pero le dije que ya no aguantaba de ir al baño. Carlos, ¿volverías a ir a manifestar? ¿Te arrepentís de haberlo hecho? ¿Lo volverías a hacer? No me arrepiento. Y lo vuelvo a hacer. Y siempre qué? he estado. ¿Por qué? Porque esto de la corrupción no es de ahorita. Esto viene de hace años. Hace años que no vemos un país si Guatemala antes que, bueno, tenía
buenas unas cosas, pero de ahora, la corrupción, han estado comprando demasiado, han intimidado a las personas, han dicho que si usted hace eso, le vamos a hacer esto. No, esto de manifestar, cierto, a veces uno piensa que van a perder el tiempo, no, manifestamos porque nosotros tenemos que tantas cosas que sucedió solo por eso. Y a veces la gente solo dice, están manifestando, sabe qué están haciendo. En ese momento solo por el presupuesto que supuestamente del 2021, ¿verdad? Que eso, igual, había otro, el COVID-19. Y también los huracanes que hubieron, ETA y IOTA. ¿Dónde está el apoyo para ellos? Ellos todavía están ahí en crisis. También en todo Guatemala hay desnutrición. ¿Dónde están todos esos fondos que supuestamente que iban a hacer que esto? Y no. Así como han dicho, hagamos otro préstamo. Pero nunca hacen en préstamos, pero nunca se ha visto ese dinero para lo mejor. Nunca se atienden las verdaderas necesidades. Exacto. Carlos, una pregunta. ¿Te ha contactado el Ministerio Público contigo, no sé si o con tu abogado, para saber qué es lo que pasó con el policía? Si se identificó al policía que disparó esa bomba lacrimógena que te impactó en el rostro. O sea, ¿qué se sabe? ¿Ya se tiene identificado al policía? ¿Se accionó en contra de él o no hay nada de parte del Ministerio Público? Fíjate que no, hombre. Bien, están identificados todos las entidades, son los agentes, los jefes mayores que habían ahí, están identificados. Pero el Ministerio Público sí ha tenido una detección, un cierre al caso, porque sí han puesto muchos obstáculos. Perfecto. Pues bueno, estamos con Carlos González, un manifestante que fue a las protestas del 21 de noviembre de 2020 y que recibió el impacto en el rostro de una bomba lacrimógena que lamentablemente hizo que perdiera su ojo izquierdo. Vamos a una pausa y regresamos. Los periodistas Marvin del Cid y Sony Figueroa te presentan investigaciones, entrevistas y analizan temas de relevancia nacional. Somos el Combo, los jueves a las 19 horas, con sus repeticiones los domingos a las 15 horas y martes a las 11 de la mañana por Más TV. Gracias amigos por continuar en el programa Somos el Combo de Televisión Más TV. Esta noche tenemos a Carlos González, una de las personas que estuvo manifestando el 21 de noviembre del 2020 y que lamentablemente recibió el impacto de una bomba lacrimógena en el rostro que le dejó consecuencias. Carlos, ¿cómo ves que ahora la gente después de esa fecha, de ese día, sale a manifestar en pequeños grupos, pero se afectó la colectividad, digamos, ya no hay grandes protestas, ahora hay grupos más pequeños? ¿Tú crees que se cumplió un objetivo del gobierno de causar miedo en la gente? Sí, le tienen miedo que vayan a estar en contra de ellos. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque, ¿qué te digo? La pobreza. ¿En el sentido? ¿Qué sentido? Pobreza de Guatemala. Claro. Y ya para finalizar a esta entrevista, Carlos, ¿cómo ves la iniciativa de ley 6076 en donde el Congreso busca avalar que la policía, que los militares, que la seguridad presidencial le puedan disparar a las personas para reprimir una protesta? ¿Cómo ves esta iniciativa? Alarmante. ¿Cómo la ves? Esa iniciativa es, como te digo, no sé qué tuvieron en la cabeza, pero bueno, es realmente como dejar fuera de los derechos humanos, fuera. Es que yo si hoy se me acerca un manifestante, ya, como es de defensa propia y ellos no van a hacer nada y ya soy policía y ya. Porque para ellos es como que vender el armamento.
sin pensar de una vida, sin pensar en las vidas que va a dejar esa iniciativa. Realmente para mí no está bueno. Realmente es como que sangrar realmente a Guatemala sin derechos. Claro. Pues bueno, muchas gracias Carlos por aceptar esta entrevista y gracias por estar presente aquí con nosotros en el programa Somos el Combo. Gracias por tu tiempo, gracias por aceptar y esperamos que más adelante en una nueva entrevista también vayas a estar presente con nosotros. Los periodistas Marvin del Cid y Sony Figueroa te presentan investigaciones, entrevistas y analizan temas de relevancia nacional. Somos el Combo, los jueves a las 19 horas, con sus repeticiones los domingos a las 15 horas y martes a las 11 de la mañana por Más TV. Gracias por continuar en la sintonía del programa Somos el Combo, junto a mi colega Sony Figueroa. Mi nombre es Marvin del Cid. Esta noche tuvimos como invitados a Nancy Cinto y a Carlos González, dos manifestantes que estuvieron presentes en las protestas del 21 de noviembre del 2020. Por un lado, Nancy Cinto ha sido criminalizada y procesada legalmente por hacer una pinta en el Congreso de la República, como lo decíamos anteriormente, una pinta que se quitaba con jabón y con agua, pero el Ministerio Público decidió criminalizarla con el objetivo de evitar más protestas. Por el otro lado, Carlos González, quien perdió uno de sus ojos, su ojo izquierdo, para ser más específico, lamentablemente producto de la represión de la Policía Nacional Civil. También analizamos en este programa el tema de la iniciativa 6076, que busca que las fuerzas de seguridad del Estado, la Policía Nacional Civil, el Ejército de Guatemala y hasta la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad, SAAS, imagínense ustedes, la seguridad del presidente, del vicepresidente y de los expresidentes y vicepresidentes, también podría dispararle a un manifestante. ¿Por qué? Porque así lo establece esta iniciativa 6076, una iniciativa que ha sido vista con mucha crítica por diferentes sectores por lo que implica. Esta iniciativa es populista, es politiquera y el Congreso pretende aprobarla. Exacto. La iniciativa fue presentada por los diputados de la Unión del Cambio Nacional, UCN. ¿Quiénes fueron estos diputados que la presentaron en el Congreso de la República? Ahora les leo los nombres. Julio Lainfiesta, Carla Martínez, ambos diputados electos por el Listado Nacional de la UCN, pero no solo fueron ellos. También está Carlos Napoleón Rojas, que fue electo por el departamento de Santa Rosa, José Arnulfo García Barrios, electo por el departamento de Suchitepeques, Maynor Estuardo Castillo y Castillo, electo por el departamento de Jutiapa, y Byron Arriaga Alonso, también electo por Suchitepeques. Estos fueron los diputados de la Unión del Cambio Nacional que presentaron esta iniciativa de ley con la que se busca reprimir las protestas que se dan en contra de los funcionarios señalados de corrupción y abusos de poder. Esta iniciativa recibió el dictamen favorable de la Comisión de Gobernación del Congreso de la República, cuyo presidente es el diputado del partido Todos, Boris España, un diputado incluido en la lista negra de Estados Unidos por actos de corrupción. Este diputado tiene amistad, cercanía con el presidente Alejandro Yamatei. Lo acompaña en actividades en el departamento de Chiquimula. Y aquí ellos se llenan de elogios. El mejor presidente que el mejor diputado. Véanlo ustedes. Yo quiero pedirles a todos un fuerte aplauso a un buen amigo, al diputado Boris España. Y les pedí el aplauso porque él está cumpliendo como 70 años de edad. Pero a pesar de que ese es su cumpleaños, está aquí, acompañándonos en esta jornada.
Un presidente que vino y que está comprometido con el trabajo de nuestro país, que pese a que ha estado cerca, gracias a Dios el Señor lo ha cuidado de COVID ahora y lo va a seguir cuidando siempre. Pese a la pandemia, quiero agradecer el trabajo y el esfuerzo que ha hecho el gobierno de la República, encabezada por el presidente Yamatei, porque la pandemia no ha encerrado al gobierno del presidente Yamatei, sino que lo tiene más cercano a la gente. Quiero agradecerle profundamente al diputado Boris España, porque es un diputado que, a pesar de ser de otro partido, siempre ha apoyado, pero ha apoyado a su gente. Ha estado siempre detrás de todos los ministros pidiendo que el gobierno se recuerde de Chiquimula, especialmente de Camotán y Jocotán. Gracias, Boris, por todo lo que nos has ayudado. Gracias, presidente, porque ha priorizado las obras, pero sobre todo ha priorizado y garantizado la vida de todos los guatemaltecos, dando él el ejemplo de vacunación en cada uno de los rincones de nuestro país. Gracias, presidente, porque no habrá cómo pagarle, porque Dios lo seleccionó en estos momentos tan difíciles a un médico, a un estadista. Nunca habíamos tenido un presidente como el presidente Alejandro Yamatei. Un presidente que conoce, un presidente que comparte, un presidente que trabaja y un presidente que da la mano al más necesitado. Muchas gracias, presidente. ¿Cómo ves este video, Marvin? El presidente Yamatei dándole elogios al diputado y el diputado Boris España dándole elogios a Yamatei. Pues obviamente ahí lo que nos deja claro y nos demuestra es de que Boris España es uno de los operadores políticos del presidente Alejandro Yamatei, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos convencidos, como lo dijimos al principio de este programa, al inicio, que seguramente esta iniciativa 6076 surgió de la Presidencia de la República, pero resulta que la presentaron diputados del Congreso de la República. Claro. Pues bueno, sabemos que esta iniciativa fue presentada por la UCN, pero al final resulta siendo, Marvin, como lo dijiste, una iniciativa de la alianza oficialista que involucra a varias bancadas. El diputado Boris España dio una entrevista en el canal del Congreso de la República en donde dice que se tuvo el apoyo de 16 diputados que integran la Comisión de Gobernación para darle el dictamen favorable a esta iniciativa. A mí me llamó mucho la atención esta afirmación que hizo el diputado Boris España y me puse a investigar, por ejemplo, quiénes fueron esos diputados que le dieron el dictamen favorable a esta iniciativa de ley en la Comisión de Gobernación. Él dice, no, es que hay de todos, todas las bancadas apoyaron y dieron el voto. Por eso se consiguió 16 votos, pero 16 votos de la alianza perversa que hay en el Congreso. ¿Por qué? Boris España de la bancada Todos, José Ubico de la bancada Todos, Felipe Alejos de la bancada Todos, Edgar Rubén Dubón de la bancada Todos, 4 votos de la bancada Todos. José Edmundo Lemos de Vamos, Duay Martínez de Vamos, Juan Francisco Mérida de Vamos, 3 de Vamos, Julio César Longo, FCN Nación, Armando Megal Padilla, FCN Nación, Javier Hernández, FCN Nación, 3 de FCN Nación. José García Barrios de la UCN, Napoleón Rojas de la UCN, 2 de la UCN, Arnoldo Figueroa Gil de la UNE, Edgar Reyes Dili de la UNO, 2 votos de la UNE y Otonil Rodríguez de Creo. Entonces, es decir, no sea mentiroso, señor diputado Boris España, esta iniciativa de ley fue impulsada por la Alianza del Congreso y también fue apoyada en la Comisión de Gobernación por la Alianza del Congreso. No diga mentiras, diga la verdad. Esto ha sido todo por hoy en el programa Somos el Combo, en el que analizamos la iniciativa de ley 6076, con la que el Congreso busca reprimir las protestas en Guatemala. Buenas noches. Los periodistas Marvin del Cid y Sony Figueroa te presentan investigaciones, entrevistas y analizan temas de relevancia nacional. Somos el Combo, los jueves a las 19 horas, con sus repeticiones los domingos a las 15 horas y martes a las 11 de la mañana por Más TV. Parte del trabajo que realizamos en Vox Populi se los presentamos en la nota periodística.
Hace algunas semanas presentamos una investigación que se llama El poder de los Valdés Pais, junto a Jairo Ponce Cuto y sus vínculos con Yamatei. Aquí tenemos otra de las investigaciones que hacemos en Vox Populi, y se trata de esta que titulamos La bótica y el medicamento genérico sobrevalorado para tratar el COVID. Pues resulta de que la bótica se ha convertido en uno de los principales proveedores del Ministerio de Salud y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Hasta el momento, más de 70 millones de quetzales en contratos con ambas instituciones. Y nos llama poderosamente la atención que uno de los medicamentos que le venden al Seguro Social y al Ministerio de Salud es el Remdesivir, un fármaco que no es recomendado por la Organización Mundial de la Salud para tratar el COVID. Sin embargo, lo siguen vendiendo. Y es que aquí hay que recordar algo, que la bótica le pertenece a Jairo Ponce y a Francisco Valdés, ambos financistas del presidente Alejandro Yamatei durante la campaña electoral del año 2019. A lo largo de esta investigación, ustedes encontrarán una serie de elementos donde contamos detalle a detalle las ventas que se ha hecho de este medicamento. Pero adicionalmente a ello, contamos también cuál es la amistad entre el presidente Alejandro Yamatei y Francisco Valdés Pais y Jairo Ponce. Dos personajes conocidos en el ámbito político por las diferentes relaciones que tienen. Aquí ustedes pueden ver en esta imagen, que es parte de la primera investigación que hicimos junto a mi colega Sonny Figueroa. Pueden ir leyendo ustedes a lo largo del trabajo periodístico que presentamos en Vox Populi cada uno de los detalles. Incluso en este reportaje contamos cómo en el Hospital San Juan de Dios algunas de estas ventas las hizo el actual viceministro de Salud, Gerardo Hernández. Aquí, para que ustedes vean, parte del trabajo que hacemos en Vox Populi, donde presentamos investigaciones periodísticas cada cierto tiempo. Detalles hasta llegar hasta acá. Pues esa es la investigación periodística que presentamos esta noche junto a mi colega Sonny Figueroa. Y recuérdense que este trabajo lo pueden leer en voxpopuliguate.com, donde no solo encuentran esta investigación, encuentran muchísimas otras. Y en las próximas semanas vamos a presentar otras investigaciones relacionadas al tema de medicamentos que compre el Estado, sobre todo en medio de la pandemia del COVID-19. Recuérdense que con mi colega Sonny Figueroa somos el combo.